Inteligencia artificial revela cómo sería el lugar donde se encuentra Dios. Esta noticia es muy interesante porque nos puede ayudar para que comprendamos algo sobre las enseñanzas del reino de los cielos y esa percepción que en general tenemos como humanidad sobre este lugar hipotético, ¿no? Donde se encontraría un creador y donde muchos creen que irán después de morirnos si se han portado bien según su religión. Es ya muy común hacerle todo tipo de preguntas a la inteligencia artificial y lo más sorprendente es que en la mayoría de los casos tiene una respuesta para darnos. Eso ocurrió recientemente cuando un usuario le preguntó a Midjourney y a ChatGPT, que son dos de estas inteligencias artificiales, le preguntó cómo es el lugar donde se encuentra Dios. La IA mostró una serie de imágenes que dejaron boquiabiertos a muchos. La IA ha transformado la manera en que interactuamos con el mundo. Ahora es posible hacer preguntas sobre cualquier tema, incluso sobre aquellos que han sido considerados un misterio para los humanos durante siglos. Así sería el lugar donde se encuentra Dios según la inteligencia artificial. En este caso se le preguntó a Midjourney, que es el software especializado en generar imágenes. Se le preguntó cómo sería el lugar donde está Dios y los resultados que mostró se ven una especie de paraísos con una rica vegetación, un cielo luminoso, agua cristalina y un arco iris. Por ejemplo, esto que estoy mostrando acá es una de las imágenes que generó esta inteligencia artificial. Es la imagen clásica, ¿no? De las imágenes clásicas cuando se grafica el reino de los cielos. Sabemos que las inteligencias artificiales tienen como bases de datos, bases de información, todo el compendio de conocimientos, de textos, de documentos que están en la red, es decir, información que ha sido proporcionada a lo largo de la historia por el ser humano de diversas fuentes, y la inteligencia artificial lo que hace es organiza todos esos datos para entregar una respuesta, en este caso a manera de imágenes. Entonces, este fue el resultado de una de las imágenes del reino de los cielos donde estaría Dios. Respecto a ChatGPT, esta IA no dio un resultado preciso, pues indicó que la idea del lugar donde está Dios es una cuestión que ha sido objeto de debate, reflexión y creencias diversas. En esa línea añadió que la concepción de Dios y su ubicación varía significativamente según las creencias religiosas y filosofías espirituales de las personas. El paraíso según la Biblia. Las imágenes que brindó ChatGPT sobre cómo es el lugar donde está Dios tienen ciertas similitudes con lo que dice el texto religioso más importante del cristianismo. Es que obviamente en los datos que se basaron en estas inteligencias artificiales seguramente fueron textos religiosos, ¿no? La Biblia, el Corán, la Torá, bueno, y muchos otros, para mostrar la imagen que quizás más se acerque a estos datos recopilados. Según la Biblia, antes de que Adán y Eva cometieran el pecado original, nuestro mundo era un auténtico paraíso y, según se describe en las antiguas escrituras, había un jardín hermoso, repleto de frutos, árboles y animales. Esto es en cuanto a lo que relata el Génesis, ¿no? Del famoso paraíso, del famoso Edén, que era el lugar preparado por Dios para que habitaran los primeros seres humanos. Pero luego ya en textos más adelante, como por ejemplo ya el Apocalipsis, que sería el último libro de la Biblia, ya hace otras descripciones que quizás sean las más famosas, las más conocidas y en las que se basan la cantidad de imágenes por internet que se puede ver gráficamente ese supuesto cielo hipotético, ¿no? Y basado en eso, pues se recrea, ¿no? En el imaginario y la creencia de las personas cómo sería el lugar, ¿no? Un trono con ángeles, donde hay mucha luz, donde hay calles doradas, donde hay fuentes de agua cristalina, donde hay mucho amor, donde hay paz. Ese sería el paraíso eterno donde estaría Dios allá sentado en su trono, donde nos estaría esperando para, bueno, vivir junto a nosotros una eternidad. Y por acá nos dice que en el Apocalipsis 7, 15 y 17 está este apartado. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. De estos textos es donde se recrea, ¿no? Ese paraíso de Dios. Aquí vemos pues que es un lugar lleno de armonía, lleno de cosas positivas, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más sufrimiento, donde todo será gozo perpetuo en la presencia del Señor y también con el Señor Jesucristo.
De acuerdo a esta cita bíblica, también hay aguas pulcras en el paraíso. Aquí está otra de las imágenes producidas por esta inteligencia artificial que muestra pues un lugar bellísimo, perfecto, donde estaría la presencia de Dios. La vegetación también es otra característica del cielo y este es otro apartado del Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo esto son símbolos que el Apocalipsis utiliza para representar un lugar, aseguran muchos en una interpretación, pero lo más seguro es que aquí se esté refiriendo a otra cosa. Vamos a entender algo, y es que el Apocalipsis es un documento profético. Un documento profético que habla del final de los tiempos, hacia el futuro, ¿no? Desde el tiempo en que fue dictado. Y básicamente, para resumir, ¿no?, lo que el Apocalipsis busca dejar como mensaje, es que en un tiempo específico el proceso de justicia llegará a la tierra. Todo aquello que es negativo dejará de existir y la justicia luz se impondrá sobre el planeta y la humanidad. Ese proceso de justicia se le ha conocido en el mundo cristiano como la segunda venida, que es la promesa, una de las promesas que hizo Jesús, donde Él retornaría para traer una condición distinta en el planeta, ¿no? Una tierra nueva, un cielo nuevo y una humanidad totalmente renovada. Esa sería la segunda venida y por supuesto el Apocalipsis habla de todo esto, ¿no? Capítulos como Apocalipsis 19, cuando habla del caballo blanco, el tema de los sellos, el tema de los 144.000, son eventos que determinan un cumplimiento de justicia sobre la humanidad terrestre y a su vez procesos de transformación planetarios, ¿no?, en sus elementos y todo lo que ahí se describe. Pero se cree que la segunda venida es Jesús viniendo en persona y salvándonos. Esa es la creencia religiosa más aceptada. Sin embargo, algo que no se comprende es que la segunda venida es un proceso interno en el hombre, en primera instancia. Son procesos de transformación interiores. Y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, por ejemplo, cuando el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis hace una descripción de ciertas cosas negativas que pasan en cada iglesia, pero a su vez es un llamado al arrepentimiento y a la corrección de esos errores. Comentábamos que ese mensaje no puede ser para unas iglesias inexistentes que fundó Pablo hace muchísimo tiempo. Ese mensaje, si es para el final del tiempo, tiene que ir codificado hacia otra dimensión y hacia otra condición, porque ya esas iglesias no están. Por lo tanto, cuando se refiere a 7 iglesias que tienen unos errores y que hay que limpiar, eso más bien está enfocado al espíritu humano que tiene 7 logosoles o 7 chakras y en cada uno de ellos hemos grabado información negativa que debemos limpiar para que precisamente ese proceso de justicia comience por nosotros, desde adentro. Y la gran mayoría de símbolos que menciona Apocalipsis, por ejemplo, del reino de los cielos, de ese trono, de ese lugar, también van enfocados a un proceso interno del hombre. Ese lugar hipotético al que muchos quieren ir está mucho más cerca de lo que la gran mayoría piensa. Por eso también en muchas ocasiones Juan el Bautista y el mismo Jesús decía: alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y está por dentro del hombre. Entonces lo que describe Apocalipsis, más que un proceso sobrenatural religioso, lo que está anunciando es un proceso de transformación interna humana y eso daría pie a un proceso de justicia externo sobre el planeta. Pero esto lo hago a modo de introducción para ahora al final, en el tema de las conclusiones, entender realmente qué es el reino de los cielos. En el paraíso tampoco hay oscuridad, por lo que la iluminación es un rasgo imprescindible de este lugar. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta es otra de las imágenes donde se vería el paraíso, ¿no? Con una luz, vegetación, grandes estructuras, caminos, bosques, bueno, y un lugar muy hermoso y bello en cuanto a lo que es la naturaleza. ¿Qué dijo ChatGPT sobre el lugar de donde estaría Dios? El chat explicó que este ser supremo se halla en todos lados, el ser considerado por distintas religiones como omnipresente, y cada ciudadano puede interpretar a su manera su concepción. Esto fue lo que escribiría el chat GPT. Dios se considera omnipresente, lo que significa que está presente en todas partes
y no está limitado por el aspecto físico. Cada persona o comunidad puede tener su propia comprensión y creencias sobre la naturaleza y su ubicación. Queda claro que la inteligencia artificial refleja lo que dice la Biblia. Es quizás la primera fuente donde se basó, debido a lo que es posible que su fuente haya sido este mismo libro religioso. Es sabido que las inteligencias artificiales consultan datos en la red para darnos una respuesta apropiada. Entonces, básicamente, queridos amigos, las respuestas que dieron es basado en textos religiosos. Y la respuesta está asociada a lo que comúnmente la mayoría creen, ¿no? Que el cielo es un lugar así, como la imagen que estamos viendo. Que ahí está Dios y que, bueno, de acuerdo a la religión que usted tenga, lo verá quizás de la forma en que lo mostré, o quizás lo vea así, rodeado de ángeles, para algunos, ¿no? En su pensamiento, o quizás lo vea así, con un trono ahí central, con un arco iris, y eso depende de la creencia en que cada uno esté. Pero ahora, si vamos al principal o uno de los principales textos en el tema bíblico que describe el reino de los cielos, podemos comprender primero por qué se grafica de esa forma, ¿no? Porque es digamos que una representación literal de lo que describe el mismo Apocalipsis. Pero también nos va a ayudar a entender, la verdadera dimensión y ubicación del reino de los cielos. ¿Dónde está ubicado realmente ese lugar? Y esta es la cita por excelencia que está en Apocalipsis capítulo 4. Nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Esto es una revelación que tuvo Juan el apóstol allá en la isla de Patmos. Y dice: un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. A él le muestran el reino de los cielos. Tiene esa visión. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Entonces entendemos por qué las imágenes tienen estos elementos: un trono, en el trono uno sentado, que sería Dios, piedras preciosas, un arco iris que rodea el trono, y bueno, como vimos, una de las imágenes es prácticamente la misma descripción. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Todo un acto ceremonial. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esta es la descripción general, o digamos más clara, ¿no?, que hace el documento bíblico en el Apocalipsis acerca del reino de los cielos. Es directamente una visión que tiene Juan acerca de ese lugar. Y de aquí es donde se basan las distintas interpretaciones para graficar cómo sería el reino de los cielos, que lo voy a mostrar por acá. Esta imagen que vemos aquí a la derecha es una de las tantas representaciones de cómo sería ese lugar. Ahora, como la pregunta que le hicieron al chat GPT es ¿cómo es el lugar donde está Dios? Eso es lo que vamos a intentar responder aquí. Y no solamente cómo es, sino dónde está. Primero vamos a utilizar una cita de Jesús. Recordemos que el Apocalipsis también es un mensaje dictado por el Cristo a Juan, ¿no?, a través del ángel Gabriel. Entonces, ambos mensajes están completamente ligados. El mensaje de Jesús de los evangelios con lo que luego describe el Apocalipsis. En Mateo 6, del 19 al 21, el mismo Jesús enseña: no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces aquí Jesús está dándonos una enseñanza sobre dónde cosechar tesoros. Y cuando dice que no hagamos tesoros en la tierra, está haciendo una referencia al tema de la materia. No cosechar tesoros materiales, como comúnmente hacemos, ¿no? Llenar nuestras cuentas bancarias, coleccionar objetos de valor en nuestra casa, en algún lugar. Es decir, cosechar cosas materiales. Entonces dice, sino más bien haceos tesoros en el cielo. Entonces ya aquí pasa de una dimensión material a una dimensión espiritual. Está enseñándonos a que en lugar de cosechar cosas materiales que se envejecen, se dañan, se pierden, más bien debemos enfocarnos en cosechar o guardar virtudes o tesoros espirituales, que eso es lo que verdaderamente trasciende. Entonces nos dice,
porque donde esté vuestro tesoro, entonces ya está hablando de un lugar. Y ese lugar lo está asociando al cielo, porque dice, guardaos tesoros en el cielo, haceos tesoros en el cielo. Está diciendo que nuestros tesoros deben estar en un lugar que hace referencia a una condición espiritual, ¿no? Entonces dice, porque donde esté vuestro tesoro, es decir, en el lugar donde estará guardado ese tesoro, nos dice que allí estará vuestro corazón. Entonces hay una relación entre el reino de los cielos, los tesoros espirituales que debemos guardar en él y el corazón. Tres elementos que están ligados y que tienen que ver con el hombre, directamente con el hombre, con el interno del hombre. Condiciones espirituales que deben ser cosechadas en el reino de los cielos, que a su vez está ligado al corazón. Entonces vamos a ubicar y vamos a ligar el reino de los cielos con el corazón humano. Ya tenemos esa referencia para ligar, ¿no? Para tener ese punto de partida. Entonces continuamos por acá. Colocamos ahí el corazón con su cristal, ¿no? Con esa dimensión que lo conecta a lo espiritual. Y vamos a leer nuevamente la cita del Apocalipsis para que veamos cómo cobra sentido. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Entramos a la dimensión del cielo para descubrir cómo es y dónde está ubicado. Un trono establecido en el cielo. Entonces determinamos como trono central el corazón, por la cita anterior de Jesús, porque el cielo es donde guardaremos esos tesoros que a su vez está ligado con el corazón. Entonces determinamos ese trono como el corazón y en ese trono va a haber uno que está sentado. Y ese que está sentado siempre pues hemos interpretado que es Dios. Ahora, si esto a su vez lo enlazamos con otra enseñanza que tiene que ver con el mensaje que entregó Jesús, esta vez en Juan capítulo 1, nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en el verbo, que sería Dios según la cita, y la vida es la luz en los hombres. ¿Por qué menciono todo esto? Porque recordemos que el corazón es el receptáculo de la vida. ¿Dónde se concentra la energía que impulsa la vida del cuerpo físico? En el corazón. Esto es muy sencillo de entender. El corazón comienza a palpitar desde la cuarta semana de gestación y ahí es donde comienza el impulso de vida del feto, ¿no? Desde las células cardíacas. Y en el momento que usted fallece es porque su corazón dejó de latir. El reloj biológico que determina nuestro tiempo de vida es el corazón. Por lo tanto, el corazón está conectado a la fuente universal de la vida, que a través del nodo sinusal, que de ese tema hemos hablado en varias ocasiones en este canal, ese nodo sinusal recibe el destello que proviene del universo y lo transforma en vida. Y de esa forma se da el palpitar, ¿no? El diástole y sístole. Por lo tanto, basándonos en la cita del primer capítulo de Juan, nos dice que esa luz de los hombres es la vida, ¿verdad? La que nos da el aliento para existir. Pero a su vez asocia a la vida con el verbo. Y el verbo a su vez lo asocia con Dios. O sea que la chispa de Dios en nosotros es el impulso que nos da vida. Es la misma vida. Por lo tanto, en el trono del corazón sí hay uno sentado, que es la energía que impulsa estos cuerpos y que nos da el aliento de vida. Y eso es lo que podemos llamar como la partícula de Dios en nosotros. Por lo tanto, Dios está sentado en el corazón de forma literal. Esto no lo estoy diciendo de forma metafórica o poética, no. Si su corazón palpita y usted está vivo, la partícula de Dios está en usted. Pero ojo, sabemos que no es un Dios Señor. Estamos hablando de la fuerza creadora que anima el todo. Y cada chispa de vida fue esparcida por la creación para darle identidad y ser a cada una de las creaciones que existirían en el tiempo y en el universo. Y esa chispa se refleja en nosotros desde el corazón. Veámoslo en esta imagen, cómo la luz blanca y pura que proviene desde lo más profundo de los universos, trasladándose a través de los logos solares y que llega a nosotros desde nuestro sol como luz pura y blanca, ¿no? Que irradia y da energía a todo lo que existe en este planeta. Una partícula de esa luz es recibida por el corazón, acá en la parte superior derecha del corazón, donde está ubicado el nodo sinusal. Estas células, que son diferentes a las demás células del cuerpo, tienen la capacidad de recibir esto y generar el chispazo que transforma esta luz pura que viene de los universos y la refracta en
la gama de colores del arco iris. Esto, por supuesto, no se puede ver. Todo esto es dimensional, energético. No es que si usted se abre el corazón, usted va a ver la luz llegando y transformándose en los colores del arco iris. No. Entonces el corazón funciona como un cristal dimensional. Toma esa energía y cuando la transforma en estos colores que vemos aquí en las distintas gamas, esto lo que está generando es la energía de vida que necesita el cuerpo humano. Y bueno, aquí viene toda la energía con el palpitar, la sangre, los nutrientes, el oxígeno, gracias a este mecanismo que vemos acá. Entonces esta imagen era necesario mostrarlo para entender un poco cómo funciona el tema del trono y cómo en el trono hay uno sentado. Nos sigue diciendo por acá, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, que es lo que acabo de mostrar. Aquí cuando está describiendo esas piedras preciosas, lo que está queriendo decir es la dimensión energética, las distintas gamas de energía en la que se refracta la luz que proviene de los universos. Por eso habla del arco iris. No es que usted va a ver un arco iris en el corazón alrededor, como lo grafican las imágenes. Un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Esto es la energía que llega al corazón. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Entonces hay que determinar alrededor del corazón cuáles son esos ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Tienen que ser 24 los que rodeen al corazón, los que protejan ese trono. Bueno, cuando buscamos en la anatomía del cuerpo, es muy sencillo entender que esos 24 ancianos con ropas blancas son nuestras costillas. Tenemos 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Son esos 24 que rodean el trono para protegerlo. Por eso cuando usted se golpea a esta altura, pues usted no se golpea directamente los órganos vitales porque tiene ese caparazón protector que evita que cualquier simple golpe que nos demos ahí sea mortal. Entonces, eso, la anatomía del cuerpo, inteligentemente, se dispuso de esa forma para que este trono que nos da la vida esté resguardado. Por eso habla aquí de los 24 ancianos. Y dice acá, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Qué otra cosa sale del trono? Cuando habla de relámpagos y truenos es el impulso cardíaco, los impulsos eléctricos que emite el corazón, que se pueden medir en los electrocardiogramas, y voces es el pálpito. Cuando usted se pone a escuchar el corazón es evidente el latido. Esas son las voces que emite el corazón, además de todo el fluido eléctrico magnético que el corazón desprende de su propia actividad. Entonces vemos cómo aquí están describiendo el trono que genera la vida, el trono del reino de los cielos. Ese es el lugar que Jesús está describiendo donde hay que realmente cosechar los tesoros. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son las 7 lámparas que son espíritus? Los 7 chakras que tenemos a lo largo de la columna vertebral, que están ubicados delante del trono. Están allí dimensionalmente, tampoco nos podemos ver los logos soles si nos abrimos por dentro, pero son 7 y son espíritus. Por eso aquí la referencia que hace el Apocalipsis. Si vemos, lo que está haciendo Apocalipsis 4 es describir el templo donde mora el Creador, donde mora la vida, porque la vida es lo mismo que el verbo y el verbo es Dios. Entonces, este templo, que es el cuerpo del ser humano, es una de las dimensiones donde se refleja, donde se proyecta la chispa del Creador. Pero también está presente en los animales, en el planeta, también está presente en los sistemas solares, en las galaxias. Las galaxias tienen esta misma conformación. En las galaxias hay un trono central, que es el Sol central. De ese trono salen voces, salen truenos, relámpagos. Ese trono palpita como ese Sol central que le da vida a todo el cuerpo, que sería la galaxia. Alrededor de la galaxia siempre hay 24 soles mayores que también protegen la galaxia de amenazas externas. Es la misma configuración. También las galaxias tienen su propio espíritu, esas 7 lámparas de fuego. Una galaxia es un ser vivo. Entonces todo el universo es un cuerpo vivo y lo mantiene con vida la fuente original de donde surgió toda la existencia. Esa primera fuente que con su energía impulsa el todo. Es lo que nosotros conocemos como Dios. Entonces vemos cómo este mismo modelo se replica en toda la creación. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal.
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, ¿cuáles serían los 4 seres vivientes que tienen ojos delante y detrás? Las 4 válvulas del corazón, las aurículas y los ventrículos, que son los que se contraen y se expanden para impulsar la sangre que sale del corazón. ¿Por qué son seres vivientes? Porque todo el día se están moviendo. Si ellos se detienen, aquí como vemos el corazón en ese palpitar, ahí se están expandiendo y se están contrayendo las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Y están llenos de ojos delante y detrás porque son las células. Las células son como pequeños ojos que graban, ¿no?, toda la memoria, toda la información que va a través de la sangre. Entonces aquí estamos viendo qué es el reino de los cielos y dónde está. Esto no se lo van a enseñar en las religiones, porque para ellos es mejor venderles un cielo donde usted va a ir cuando ya pues se muera y tenga que diezmar y portarse bien y ser fiel a esa congregación durante el resto de su vida, y pues eso los mantiene. Pero si usted le enseñan que el reino de los cielos está por dentro, entonces esa condición nos invita aún a cuidarnos más, a proteger nuestro cuerpo, a proteger nuestra mente, a fortalecer nuestros espíritus, porque ese reino al que antes pensamos que íbamos a ir está aquí y ahora. ¿Qué es lo que hay que lograr? La condición de cosechar esos tesoros espirituales que nos permitan no irnos a un cielo hipotético, sino a ser parte de una futura humanidad y un futuro planeta donde esas fuerzas oscuras de control ya hayan dejado de existir. Por eso veamos como dice por acá, para que ya entendamos un poco mejor los demás textos que colocaba el artículo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces ya comenzamos a verlo de otra forma, ¿no? El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces ya entendemos que esto es la vida. Ya no tendrá hambre ni sed, porque ya aquí estamos hablando ya de la dimensión espiritual. ¿Dónde se siente hambre y sed? En el cuerpo físico, en la materia. Cuando nosotros vivimos enfocados en lo material, pues ahí siempre vamos a tener necesidades. Pero cuando empezamos a fortalecer la dimensión que realmente somos, que es la espiritual, entonces ya en el espíritu no hay hambre ni sed. Obviamente en el cuerpo físico vamos a necesitar seguirnos alimentando, pero me refiero a que no tendremos hambre ni sed de los poderes del mundo, de los vicios del mundo, de las cosas materiales efímeras, porque nuestro pensamiento y nuestro corazón estarán enfocados en lo trascendental. Y dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, el corazón, que está en medio del trono, los pastoreará. Entonces ya con una conexión real a la memoria del corazón, ahí está la guía de la ley original. Ya no habrá creencia, no habrá religión, no habrá pastor, no habrá gurú que nos siga engañando con el tema de los conocimientos espirituales. Y lo guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces ya esto se entiende, de que cuando el hombre fortalece su condición interna, toda esa manipulación desaparece. Y entendemos que la verdadera guía de nuestro propio camino siempre ha estado dentro de nosotros. Entonces aparece esta otra parte que me parece interesante. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces recuerden que todo el tema que se refiere al reino de los cielos está haciendo la descripción del verdadero templo donde mora Dios, que es el cuerpo del ser humano. Entonces ahora veamos esto que hace referencia con lo que acabo de leer. Nos dice el texto para recordarlo. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y usted se preguntará, ¿por qué pongo yo aquí los ovarios femeninos? ¿Qué tiene que ver esto con la cita del Apocalipsis? Entonces vamos a entender esto cuando dice, en medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Veámoslo acá. A un lado y al otro lado de la ciudad, en medio estaba el árbol de la vida. Si vemos esta forma, que tiene semejanza a un árbol con el tronco y arriba más frondoso, más ancho, este es el árbol de la vida en la dimensión de la mujer.
Y es muy sencillo entender que es el árbol de la vida porque ahí es donde se produce, se produce la vida humana, ¿no? Ahí es donde se gesta los bebés. Entonces miren lo que dice acá para que veamos cómo se termina de relacionar. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Los ovarios cada mes producen un fruto, que es la menstruación. 12 veces al año, una vez cada mes. Entonces, cada 28 días, estoy hablando por lo general, porque sabemos que hay periodos de mujeres pues, que están un poquito desordenados, pero lo natural es que cada mes baje la menstruación o la regla y ahí produce el fruto. Y ese fruto es para sanidad de las naciones, como dice ahí. Se nos ha enseñado que eso es desecho, que eso es inmundicia. ¿Y eso quién lo enseñaron? Los antiguos dioses, que la mujer cuando estaba menstruando era inmunda durante 7 días. Pero no, realmente esa sangre que baja, esa es una sangre que viene cargada de mucha energía y muchos nutrientes, no para que usted se la coma. Es una sangre que, por ejemplo, usted la puede poner en la tierra y puede hacer la tierra más fértil. Usted se la puede echar a una planta que tenga en su huerto y eso la va a nutrir. No es un desecho asqueroso como enseñan algunos. Es un proceso donde la mujer se está limpiando, es un periodo donde la mujer está en reposo y es algo completamente natural. Y eso lo que está reflejando es que ahí está renovándose el aparato reproductor para gestar una nueva vida, para poder gestar una nueva vida. Entonces, este es el árbol que cada mes produce su fruto durante 12 meses. Entonces entendemos cómo aquí está el árbol de la vida. Es muy sencillo enlazar los símbolos cuando se entiende realmente dónde está el reino de los cielos. Esto, por supuesto, no se lo van a enseñar en ninguna religión, ya sea porque se desconoce o porque no les conviene que usted sepa que el verdadero poder está por dentro. Entonces dice acá, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el hombre recobra su verdadero poderío interior, ya no va a haber más tinieblas por dentro. Es decir, no habrá más oscuridad. No se necesitará de una falsa luz que nosotros vayamos a buscar por allá en corrientes y lo que sea para iluminarnos por dentro, porque esas luces son efímeras. La verdadera luz sale de adentro hacia afuera y es la que dice acá que es el Señor que los iluminará. El poderío interior del hombre es el que realmente despoja toda tiniebla que hemos grabado. No habrá más oscuridad por dentro. Esto es lo que quiere decir las enseñanzas del reino de los cielos, que estas tecnologías grafican de esta forma basado en el imaginario que la falsa espiritualidad de este mundo enseñó a la humanidad. Entonces es un tema interesante porque esto es algo que como humanidad iremos comprendiendo cada vez más e iremos entendiendo que el poderío humano siempre ha estado más cerca de lo que creemos. No hay cielos hipotéticos, no hay un lugar donde nos vayamos a encontrar con Dios, no hay una religión que nos acerque más a Dios de lo que ya estamos, porque a cada día vibramos, vivimos y palpitamos gracias a que la energía del Creador está por dentro. No hay necesidad de más nada, simplemente es conectarnos a la vida y ahí estamos completamente unidos al Creador. Y estas son realmente las enseñanzas del reino de los cielos. Lo que hace mucho tiempo diversos mensajeros le entregaron al ser humano para que buscara realmente su poderío por dentro. Por eso me interesó traer esta noticia para reflexionar sobre este tema. Alguna vez ya hicimos un video, ¿no?, hablando algo relacionado con este tema, que se lo voy a dejar por acá para que profundicemos un poco más. Por el momento lo dejo hasta este punto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. También le envío un fuerte abrazo a todos los miembros del canal que cada mes van apoyando esta iniciativa. Les agradezco muchísimo porque nos ayudan a seguir sacando este proyecto adelante. Muchísimas gracias a todos, les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa.